5:33 de la tarde de este 11 de marzo de 2026, día de cambio de mando. Y ya estamos de vuelta en Santiago con Paula Comandari. Acabamos de llegar desde Valparaíso, donde estuvimos primero en Viña, en el Cerro Castillo, y después en la ceremonia de cambio de mando. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. La verdad que ha sido una jornada, muy movida. Han habido muchas noticias en este cambio de mando. Ha sido un acto republicano lo que ocurrió hoy en el Congreso y muy simbólico, muy memorable, diría yo. Totalmente, y no estamos solas. Ramón Ulloa está en Canal 13, está al frente de La Moneda, pero está aquí con nosotros Quique Mujica. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo tu mañana? Bien, estuvimos en Radio 13C, estuve con la Consuelo que estaba allá con usted, en una terraza que tenía una parrilla, que tenía brasas prendidas, sospechoso del quincho presidencial. Se veía lindo. Muy bonito, había sol, estaba nublado la mañana, ¿no? Fue un día... Amaneció nublado, pero después se despejó. Mucha suerte, un día de sol precioso, la foto oficial en la mañana en Cerro Castillo con un cielo azul esplendoroso. O sea, mejor día imposible, porque en Valparaíso suele estar bien nublado, bien sí, gris, y estaba muy iluminado. ¿Y el tráfico hacia acá? ¿Todo bien? Costó salir de Valparaíso, estaban todas las calles cortadas, entonces costó salir de la zona Valparaíso, después Cerro Castillo y después ya la carretera despejada. Sí, estuvo bien, súper despejada, sí. Pero claro, en un momento dado hubo harta seguridad. Yo les diría que tal vez un poco pasados de punta, porque ya era bastante tarde y las calles seguían todas cortadas, así es que nos costó volver a Cerro Castillo. Lo que pasa es que a algunos les costó salir de Cerro Castillo, a algunos de los mandatarios que había, porque había harto corte. El acceso es difícil. Sí, pues además Cerro Castillo es chiquitito, son calles chiquititas. Y son, como le dicen ahora, ¿cómo le dicen? Cápsulas. Había mucha cápsula de seguridad. Cápsula. De todo eso les vamos a contar, vamos a hacer conexión con lo que está marcando en redes este miércoles 11 de marzo, con Javiera Rodríguez, la nueva diputada por el Distrito 9, que se robó las miradas en el Congreso tras ir vestida con un traje que simulaba el uniforme de carabineros. También les vamos a contar todos los detalles del cambio de mando, junto con las próximas actividades que va a sostener el presidente José Antonio Kast en sus primeras horas en el ejercicio del cargo. Y luego también vamos a conversar con la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, quien esta jornada sufrió una dura derrota de cara a lograr la presidencia de la Cámara. No lo logró por 2 votos. Así comienza Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Y Conexión Tele 13 comienza, por supuesto, como todos los días, revisando qué está pasando, de qué se está conversando en las redes sociales. Está marcando. A ver, Paula. Javiera Rodríguez está marcando en las redes. ¿Y por qué? Bueno, se trata de una de las nuevas integrantes de la Cámara de Diputados que se llevó todas las miradas por este atuendo con el que llegó al Parlamento. Fíjense que la diputada del Distrito 9 juró esta mañana en el hemiciclo con este traje que ya contaba la Coneja, un traje de 2 piezas, que sí, si uno lo miraba bien y además como que daba esa idea, simulaba la de un uniformado, el uniforme verde de carabineros. Yo no la vi, Paula. No yo me encontré. Yo la vi. Ah, ¿tú te encontraste con sí. ella? Ya. Sí, en algún momento la divisé y me llamó la atención. Bueno, según detalló en sus redes sociales, ella misma bordó el cóndor y los copihue que adornaban su traje, cuyo color verde olivo lo eligió en honor a sus padres, ambos carabineros. Además, en la espalda de su chaqueta se leía la frase "Chao pensiones de gracia" y llevaba como accesorio una cartera hecha en impresión 3D con la figura del Congreso. Esta es la capitana Rodríguez. Exactamente. Claro, influencer. Se va a notar en el Congreso, sí, yo creo. Pues, bien de derecha. Bien de derecha. Y además con un look que no parece de derecha, siendo un país, Chile, lleno de estereotipos y Tú dices que parece como de Ñuñoa. Parece, sí. Parece como del Frente Amplio, dices tú. Sí, podría parecer del Frente Bueno, Amplio. es joven y además con mucho manejo de redes sociales.
Sí. Entonces, probablemente, bueno, se nota que tiene sentido el espectáculo. Sí. Logró Y tenía- llamar la atención en un día en que estaba lleno de gente que llamaba la atención. Oye, tenía un programa que yo lo vi porque estaba reporteando un perfil de Mara Cedini en The Clinic. Y, Pasamos el dato. sí, no, y tenía un programa que se llama Vox Populi en el Líbero. Ah, Vox como box sí, de perfecto. boxeo. Y estaba con Mara Cedini ahí. La Capitana Rodríguez y Mara Cedini eran las panelistas. Uf, ya, o sea, se pegaban ahí unas buenas Eran batallas. tres mujeres y Mica Andrade era la otra. Ya, pero era, me imagino el tono, era... No, duro, de Sí. derecha a duro. Po. Era la versión del programa de la B y todo ese grupo caiceriano Ujú. en versión femenina. Mira, La Capitana La Rodríguez. Capitana Rodríguez, sí, ahora ya diputada en ejercicio de la República. Fíjate que lo que dices tú es muy cierto. Lo firmo ahora que va a ser un personaje. Sí, de todas Va a ser la maneras. Pamela Giles de la derecha, performática además. Exacto, muy performática. exacto. Ya la conoceremos. Y vamos también, Galvarino Pablaza, se confirmó que el gobierno argentino firmó el documento pendiente para llevar a cabo la extradición del ex frentista acusado por el asesinato de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristian Edwards, ambos ocurridos... No. Ambos no ocurrieron claro, no, el mismo año no pasaron, en no. el año 92. Y entonces Claro. ahora el gobierno argentino, justo el día del cambio de mando, esto era algo que tenía que firmar Javier Milei, firma este documento que permite que la extradición ocurra y llegue a Chile Galvarino Pablaza. Claro. Me dicen del gobierno que llega mañana o el viernes. Claro, esta semana, Mm. y hay mucha expectativa, o sea, la familia de Jaime Guzmán, por lo menos ese círculo con el que he podido conversar, por supuesto que están a la espera, han esperado 35 años. 35 años Sí, po. básicamente. Una cosa de loco. Y claro, y toda la información fue confirmada por Patricia Bullrich, quien sentenció que su país no puede ser tierra que refugie asesinos. Y se espera que la extradición de Pablaza se ejecute, como dice el Quique, durante la jornada de mañana. Solo quedaría de ese grupo libre, si no me equivoco, el Negro Palma. Porque Hernández Norambuena está preso. Sí. De los ideológicos y de los materiales. Este es el Escobar, intelectual, de hecho. Claro, Escobar era el que pillaron en México. Sí. Que lo extraditaron, entiendo también. A Pablaza, que llega mañana, lo más probable es que se vaya a la cárcel de alta seguridad. Y Palma, el que está en Francia. ¿Te acuerdas que se reunió con Sí, Boric y sí. Maite Orsini Con- en una muy polémico encuentro? Con la polera y todo eso. Claro, entonces, ¿Se acuerdan? Sí. sí, no, a Pablaza tiene que someterse al proceso penal antiguo, no al nuevo. No hay Ministerio Público aquí de por medio. Ah. Así que ojo con eso. Ya. Conexión Tele 13. Bueno, y como les decíamos, venimos llegando de Valparaíso, Viña, donde estuvimos viendo todos los sucesos que ocurrían en la quinta región en la mañana. Ahora toda la acción se traslada a Santiago, a donde va a llegar en poquitos minutos más, debería llegar el presidente ya en ejercicio, José Antonio Kast, que Está va todo a ir bien atrasado, Coneja. Muy como atrasado. una hora y media Mm. atrasado, ¿no? Sí. Porque A las 6, no, perdón, a las 4 era la ceremonia en el Liceo Augusto Almar en Ñuñoa. Los cabros chicos los tienen sentados, Los se tienen han parado, esperando los hace rato, sacan, sí. los sientan, hubo unas protestas afuera. Y son las 5:41, o sea, hasta 1:40. Y el presidente hace un rato se subió al helicóptero, me dice que se muera media hora, ¿no? Sí, más o El menos helicóptero media desde hora. Viña hasta acá. Claro, y digamos que todo partió con retraso, porque ayer nosotros con la Coneja y la Andrea Vial partimos en la tarde a Cerro Castillo para ver un poco todos los entretelones, ver si es que había mucha gente ahí en ese palacio, ¿verdad? Palacio de descanso del presidente. Y también Coneja se demoró harto en llegar porque parece que las bilaterales que tuvo el presidente también se tardaron y comieron bien tarde en la noche con sus 9 hijos y con su mujer ¿Llegaron María como a Pía las Díaz 10 de la Sola. noche? 10:30 más Comieron o menos. allá en Cerro Castillo. Comieron en Cerro Castillo. Ya, en familia. en familia. En familia La con segunda su- vivienda. Sí, es la segunda La tercera. vivienda. Es la tercera Sí, para pero la ellos. La oficial- moneda la primera, la de descanso Cerro Castillo y la de toda la vida en Buin. La de Buin, Claro, claro. ahí tenés que llegar Puerto Varas No, también, pero que claro, la tiene la cuarta. no, la oficial es la segunda vivienda. Hay dos que tienen que devolver. Sí, Claro, Claro. que Sí. son prestadas. Son Sí. prestadas, Sí, exactamente. sí, sí. pero sí, hay que decir, a mí igual me llamó harto la atención que uno siempre hace la comparación, por supuesto, con lo que fue el cambio de mando de Gabriel Boric, cuando Sebastián Piñera se entregó la banda presidencial cuando Piñera dejó el poder. Y comentábamos que había mucha expectativa, había mucha gente en Cerro Castillo el día previo, ¿verdad? Y también ese día en la mañana, cuando se supone que iba a asumir Gabriel Boric. Efectivamente,
era bastante inédito, llegaba esta generación muy joven, entonces claro, había mucho más como expectativas. Había harta expectativa. Claro, había harta novedad. Veníamos saliendo de la pandemia. De hecho, ¿te acuerdas que en ese momento todavía había ambiente de pandilla? Era con aforo restringido, había mascarilla. Había harta en ese restricción. momento en el Congreso. Bueno, y hoy día se notó un ambiente distinto. Las cámaras entraron solo al final para ver la foto oficial. Hubo como una novedad que hubo foto oficial con cada uno con sus respectivas parejas de los Claro. futuros ministros, la Sí. primera dama. En Cerro Eso Castillo. fue en Cerro Castillo. Sí, y después ya... Claro, pero eso también marcó una diferencia con lo que había pasado en cuando asume Gabriel Boric, porque nosotros pudimos ver lo que estaba pasando antes de la foto oficial. Hoy no, llegamos cuando ya los ministros estaban en la tarima, formando, claro. Exactamente. Y además hubo otra cosa, tú lo tienes que haber visto ahí también, Kike, que hubo un punto de prensa precisamente a raíz de la muerte, o sea, del accidente que hubo ayer en Puerto Varas, con Claro. el accidente que tiene el carabinero en riesgo vital. Muerte cerebral, de hecho. Exactamente. Esto fue en Puerto Varas en la madrugada, a las 6:10, si no me equivoco, una rutina, un control rutinario, llegan a un lugar, habían unos tipos tomando alcohol, y de ahí sale un disparo que impacta al carabinero, y claro, y la OPE informó cuando se estaban haciendo la fila para la foto, informó que iba a haber, luego de la foto, Este mandaron un punto de comunicado prensa. que iba a haber un punto de prensa Claro. con la nueva ministra de Seguridad y el ministro del Interior, que van a hablar de esto. En algún momento la pregunta fue, ¿va a ir a Puerto Varas? Sí, se supone ¿se que... pensó eso? No, pregunta periodística. No Pero sé si Ah, se ya, pensó. ya, ya. No, lo que me dicen sí es que la ministra de Seguridad, Tania Steiner, tiene presupuestado No, viajar... fue. ¿Ya está ¿ya ya? partió? Yo la vi con 2 carabineros, sí. Ok. Esto todo a raíz del sargento Javier Figueroa, que recibió este disparo durante un operativo de rutina que actualmente está en riesgo vital. Todo esto en Puerto Varas. Sí, Sí, me pues. imagino que además, yo creo que siempre los gobiernos en este tipo de casos apuran a las policías para que logren detectar, detener a los autores. En este Bueno. caso, imagino Primer que desafío. el Mira desafío la Dura. expectativa. no lleva, o sea, no estaba asumido y tuvo que hablar del Sí. caso. Exactamente. Oye, Kiki, lo que me dicen es que efectivamente se trabajó en el discurso que el presidente va a dar, se supone, a las 9 de la noche. Yo creo que eso también se puede atrasar. Pero que efectivamente van a meter el tema Claro. de este incidente, ¿verdad? Un disparo en la cabeza de un carabinero. Y que en el fondo de eso también se aprovecha de hablar del plan de emergencia, sobre todo en el tema de la seguridad. Empezó el gobierno de emergencia. Sí. Se acaba de integrar María Paz Ortiz a este estudio que también viene llegando directamente, importada de Valparaíso, del Congreso, donde estuvo hasta hace poquito rato. Bienvenida, María ¿Cómo Paz. están? ¿Qué Oye, tal? yo no había estado en este horario. Con ¿No? ustedes aquí. Bienvenida a Conexión Tele Bienvenida. 13. Me Muy encanta. buenas tardes. Ven siempre. Buenas tardes. María Paz. Oye, que estuvo entretenido. Te clavamos ahora, ven siempre. Como si te gustó tanto. Bueno, pero hay que decir que fue un cambio de mando después de todas las tensiones que se habían vivido la semana Sí. pasada, bueno, que distendió el domingo cuando se reunieron los dos presidentes, pero súper institucional. Y con muchos gestos Muy- como de afecto también. O sea, Amable se la sintió. tomada de mano entre el expresidente Boric y el presidente Kast fue muy amable el encuentro. Como se sonrieron. Entiendo que había un video que le pasó un papel. Ah, un eso papel yo no lo dando vi. vuelta, que es como una carta. Sí, le pasó. Entiendo que Boric se le puede bien raro esto. No creo que sea el papelito Podemos especular qué dice de el los papel. 33. De los mineros. No creo que sea eso, pero entiendo que Kast dijo que le iba a leer en su casa. O sea, en la moneda. Ah, ya. Porque así se supone que siempre le dejan una carta a un presidente al que ¿Sí? viene, pero No eso es en sé. Estados Unidos. Alguien decía Sí. que acá en Chile es habitual. Yo Yo no lo había encuentro escuchado mal. eso. No, Pero es en Estados inédito. Unidos se deja una carta, que es como Ah, documento no histórico. tenía Pero idea. acá alguien dijo el otro día, no, acá en Chile se usa. No sé, sé. yo Pero no lo conocía. parece que algo dijeron también que algo quedó en el escritorio del presidente Le dejó Piñera a No, era la Boric. guitarra que le dejó Juan No, José. pero creo que Osa. también le dejó ¿de un veras? escrito algo en el escritorio. ¿Algo le dejó en Y el que escritorio? Boric se lo pasa a Kast. O ahora es como el mismo gesto, El quizás mismo es gesto. repetir el gesto. Yo miraba, estaba en el palco arriba sobre el Salón de Honor, y estaba más o menos al frente de Javier Milei. Y yo miraba a Javier Milei, el presidente argentino, y decía,
¿qué pensará Javier Milei de este cambio de mando tan institucional, tan poco argentino? No lo podía creer. Javier Milei, que llegó además con una actitud no institucional como la que tenemos acá, de respetar los espacios, de Más bien dejar salió. que... Llegó como atrasado. No Y fue. llegó, Además. y llegó y entró a la alfombra roja, Claro. que en ese momento, que estábamos ahí mirando, le habían dicho los propios ministros de José Antonio Cast, un poco como, apuren porque necesitamos la alfombra porque Claro. viene José Antonio Cast. Mm. Entonces es muy extraño porque despejan un poco, los ministros como que se apuran, y llega Javier Milei como y no Tú pregunta, él pasa nomás. Tuvo un día raro, Milei, porque no llegó al almuerzo. Tampoco llegó al almuerzo, porque no llegó a en la reunión de la mañana. Le preguntaron a Arturo Esquella qué onda, Milei. ¿Qué pasó? Claro. No, dijo, no, nada, problemas de agenda, de los presidentes. Quizás tenía un problema en Argentina. Mira, la excusa que dicen es que llegó demasiado tarde y que venía cansado. Pero para suspender una bilateral, porque está un poquito ¿Y no ir cansado, al almuerzo? yo encuentro que igual, no sé, algo suena muy Pero- extraño. ¿Y venía de Argentina? No, venía de Nueva York. ya. Venía de Había, Nueva York. Es un vuelo más había largo. estado Claro, en un viaje claro. en Nueva York, llegó directamente para el cambio de mando al que se había comprometido. Se supone que estaba esta reunión agendada hoy día a las 9 de la mañana. No alcanzó porque tenía que llegar a Cerro Castillo. Entró, como dices tú, llegó tarde, entonces entró como un poquito, además que él genera cualquier cantidad de tensión, pero la salida después de la ceremonia también fue bien tensa, porque hubo empujones de su seguridad con un periodista que se le acercó a pedirle unas declaraciones. Se acercó con harto entusiasmo porque, bueno, todos los periodistas querían una declaración del presidente argentino, y ahí arremetió su seguridad con mucha fuerza. Y hubo como unos empujones. Yo estaba incluso estábamos al lado con la ministra de Ciencia, y como tuvimos que salir disparadas. La No, nueva, como que La nueva. nueva Ya. ministra No, pero de incluso Ciencia. como que todos nos asustamos un poco porque Sí. fue como que en cualquier momento nos íbamos a caer. Bueno, y era rara la seguridad porque el resto no estaban con seguridad cuando iban saliendo. De hecho, Todos nos acercamos, hablaron. todos estábamos como en el mismo, Oye, el rey de mismo España. lugar. El habló, rey de España pasó. María Corina sí. Machado. ¿Llegó la hora habló. del rey de España? ¿Mm? ¿Llegó la hora? Llegó la hora al parecer, sí. Mira, No, el igual rey de llegó más España tardecito. a esta altura Otra vez, se podría, confirma. podría ser como una columna de crítica, de evaluación de los cambios de mando, porque ha estado en todo. Acuérdate que le tocó el terremoto, o sea, Sí, el post-terremoto. Mm. Después, la última vez lo acusaron de que la ceremonia había empezado tarde por culpa de él y tuvo que Y no rectificar sé, la propia Casa Real de que no había sido ¿Y así. ustedes que son más pitucas saben del protocolo A ver. no, del protocolo del saludo al rey? Porque el presidente Boric se acerca, le da la mano y le pega como un palmetazo en el hombro. Yo También creo que eso no se usa. No. Yo Parte creo, del yo protocolo- creo que eso no es protocolo. Yo creo que justamente lo contrario. Sí. se salió. Pero no pegó se a lo Frey toca también. tanto. A Frey le hizo lo mismo, así como un golpetazo acá en el hombro. Porque el presidente Boric entró saludando como Sí. a todas las autoridades, que saludó a Milei también. Y Paula como que lo esperaba al lado y después se daba cuenta que se devolvió varias veces. Y lo hizo varias también veces. saliendo de la moneda. Sí. El de devolverse, miraba cara y retrocedía. Sí, era Como tenso lo de Milei. Como que no quería dejar de despedirse. No, de el lo de presidente Milei Boric. fue súper, súper tenso. Porque de verdad. recordemos que en un momento, en un evento, el presidente Boric no se paró a saludar a Milei cuando estaban Claro, todos en Nueva parados. York, Y en la le dio la ONU. mano y se quedó sentado, entonces todos decían, ¿va a pasar de largo con Milei o no va a pasar de largo? Porque estaba en la fila, hubiera sido ya demasiado desaire, ¿no? Es Por verdad. supuesto. ¿Vieron los logos nuevos? Los Sí. logos, Están ahora ya- cambiando rápido. Sí, está cambiando toda la... Están como intervenidos. Dicen trabajando para usted. Claro. Y tú sabes que van a pegar este sticker en todas las oficinas. Donde ¿Cuál está el- sticker? ¿Trabajando para usted? Trabajando para usted en el logo del gobierno de Chile. Junto con las fotos del En- presidente Cast. Exacto, pero en todas las reparticiones va a estar este sticker pegado, o sea que se va a notar trabajando para usted, pero para que después tenga que rendir Estaban cuenta cambiando el las 1 fotos, de Ana. abril, ¿sí? Estaban Así cambiando es. las fotos Miren, rápidamente. ahí está Aterrizó. aterrizando el presidente Cast. Ya está en Santiago, está a punto, está a unos metros de aterrizar. Y de ahí entonces... ¿Cuánto se demorará? 10 minutos más. de De la Augusto ahí a Dalmar? Ñuñoa. Yo creo que Al sí, Dalmar. porque va, él no, Yo creo que no tiene que le van esperar a- los semáforos. Y le van a despejar el camino. Me exacto. decían que están esperando igual hace harto Los niños rato. están esperando, o sea, Los niños no están Los muy niños ya se habían entretenidos. acabado las clases. Están en cuarto medio ya. Para nada felices los niños esperando. Paula, cuenta un poco de qué es lo que viene ahora en la agenda del presidente, tú que ya eres como una experta en la agenda presidencial de hoy. Miren, más o menos lo que va a pasar es que, bueno, va a hacer este acto en este establecimiento educacional, que yo creo que es importante decir, porque mucha gente se cuestionó si José Antonio Cast le iba a dar prioridad al tema educacional. Y esto es bien simbólico, porque lo que me dicen es que sí, es que él como diputado tenía esta preocupación, su familia tiene colegio,
y él quiere poner énfasis en un tema que lo ve muy degradado. Así es que es simbólico que su primera actividad, tras asumir, sea en un establecimiento educacional. Más Además, después de que se les olvidó nombrar en el cargo a la ministra de Educación. Bueno, y ese es María un Pascual. colegio, ese es un colegio que él ha mencionado en otras oportunidades, Sí. de manera pública. Cuando fue al Congreso Futuro, lo mencionó como ejemplo, porque habían entregado los celulares ya, como que estaban avanzados en eso de no tener celulares Sí. en las aulas, pero además tiene muy buena evaluación como Académica. muy buenos registros Sí. académicos. Lo que pasa es que ese colegio... Dentro de los emblemas, que se puede llamar emblemático. Claro, ese público. colegio le iba muy bien, tenían un rector que era muy exitoso, un señor que lleva mucho tiempo, y cuando el Frente Amplio llega a Ñuñoa, Emilia Río, hace cambio y sacan al rector. Claro. Y empezaron a tener los mismos problemas que los otros colegios. Mm. Entonces lo agarra Sebastián Sichel como un colegio paradigmático que como lo echaron a perder y ahora lo puedo recuperar. Y me tinca que eso porque va a una comuna que es territorio comanche para José Antonio Cast, que es Ñuñoa, Sí, claro. y con un alcalde que no era, Acuérdate, no era de tuvieron- sus amigos precisamente. No, tuvieron rencilla con Sebastián Sichel. Alta, Así es, sí. alta rencilla, sí. Pero parece que esa relación se ha ido Por lo visto, mejorando. es un sí. gesto que la primera comuna que visita acá en Santiago, ya electo, es precisamente la suya y un colegio municipal de ahí. Pero entonces, como les digo, esa es una señal y además acuérdense que se están firmando varios decretos Eso e va a ser instrucciones. interesante. Uno de los decretos es que se firma ya como reglamento el tema de las auditorías, ya se firma esta auditoría que va a ser corta, pero que quiere poner un ojo porque hay sospecha de cómo se manejaron las cosas en la administración Boric. Yo he insistido en que ellos van a hacer un contraste con lo que hizo la administración Boric y la nueva administración. Es riesgoso, eso sí, lo hemos comentado, porque claro, también depende de cómo se le trate a la nueva oposición, el cómo actúe la oposición en este gobierno. Pero sí van a poner lupa a posibles irregularidades y eso se está firmando hoy como decreto. Y lo otro que se está firmando como decreto es que el tema de la reconstrucción pasa del Ministerio de Desarrollo Social a Vivienda. Entonces, ese tema va a estar en manos del ministro Iván Poduje. El ministro Poduje habló con nosotros y dijo que iba a estar yendo una vez a la semana a Viña. Iba a Bueno, estar muy intenso su agenda en Un Viña del dato Mar. anecdótico es que el ministro Poduje tiene casa ahí Es en que Cerro es de Viña. Castillo, en la Sí, misma es de calle Viña. del Palacio de Cerro Castillo. Sí, Entonces, po. llegaron todos en una van y el ministro Poduje hoy día en la mañana llegó caminando desde la Claro. esquina con su señora. Claro, él es de Viña. Sí, y el día sábado, acuérdense, hay una... Estudió en Valparaíso, de hecho, la Católica de Valparaíso. Así es. Bueno, el día sábado va a estar José Antonio Cast en Concepción, por el tema de los incendios y la reconstrucción, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en Viña del Mar, porque él va a ser como una especie de comisionado y que va a estar a cargo Claro. de todo el tema. Paula, enlace. tenemos en el Liceo Augusto del Mar a Asunción Chasman, que nos va a contar qué está pasando, cómo mira. están a la espera del presidente Cast. Buenas tardes, Asunción, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal, Azu? Muy buenas tardes. Hola. Cuéntanos, por favor, cómo se está viviendo todo la espera. ¿Se fueron los niños ya o no? Mira, mucha espera, se ha retrasado bastante porque se esperaba que esto fuera a las 4 de la tarde y ya han pasado casi 2 horas. Y los niños, conversábamos recién, están un poco impacientes, de hecho algunos ya se han ido retirando. El director, de hecho, del establecimiento hizo un llamado, por supuesto, a la paciencia también, les decía que mañana iba a haber un premio por quedarse para que Suspensión de clase. Oye, más temprano que es el viernes. Lo que es salir jugando. ¿Ah? exactamente, justamente de hecho ahora están haciendo como una especie de actividad donde los alumnos se están subiendo a cantar, no sé si se escucha la música. Están ensayando. Están haciendo kermés. Menos mal que no. No se Claro, escucha porque Menos mal que no se escucha. tuvieron que retirar unas cuantas sillas, porque tuvieron algunos alumnos que se quisieron retirar, llevan mucho rato esperando, porque ellos tenían entendido también que iba a ser la llegada del presidente a las 4:30 de la tarde, pero todavía están aquí a la espera, se escuchan los gritos porque están haciendo esa actividad que yo les decía. También ya llegó hace mucho rato el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel. Habían también manifestaciones al exterior cuando nosotros llegamos, un grupo de estudiantes que se manifestaba en contra del presidente. ¿Eran estudiantes del colegio Asunción?
Mira, la mayoría no eran estudiantes del colegio, justamente porque también el centro de alumnos emitió un comunicado llamando a la tranquilidad, a que no hubiera movilizaciones, porque podrían haber sanciones si ellos se movilizaban. Entonces, lo que vi yo al exterior cuando estábamos afuera fueron la mayoría estudiantes de otros establecimientos educacionales. Oye, Asunción, dile allá que el presidente ya está moviéndose, o sea, le quedarán 10 minutos más o menos. Ya aterrizó no. aquí en Santiago. No queda tanta espera, entonces. No, anda en un auto negro con harta gente, guardaespaldas, ahí se van a dar cuenta. Ya va en camino, que tengan paciencia, que finalmente no todos los días el presidente de la República va al colegio a visitarlo uno. Oye, Asunción, Que sean cantados. solamente una última pregunta, pero ¿se siente como un acto simbólico el que el presidente Kast haya decidido como primera actividad estar allí? Sí, de todas maneras, de hecho el mismo alcalde lo decía, que era muy importante para ellos que el presidente estuviera aquí y como su primera actividad como presidente en ejercicio. Además que dijo que fue toda una sorpresa porque él se ofreció voluntariamente a asistir. El alcalde había invitado a la ministra de Educación, pero el presidente finalmente es el que decide voluntariamente también participar de este acto como su primera actividad. Gracias, Asunción Chasman nos cuenta desde el Liceo Augusto del Mar, donde se espera la prontísima llegada del presidente electo, el presidente en ejercicio, José Antonio Kast. Ya nos estarás contando más tarde, Asunción, muchas gracias. Muy buenas tardes. Conexión Tele 13. Bueno, algo más. Bueno, Paula, tú estabas diciendo, y hoy día en la noche ya está esta actividad, después se va a La Moneda y entonces toma como por ahí por la Alameda, en el Hotel San Francisco, más o menos a esa altura. Se sube el presidente al Ford Galaxy, no sé si va acompañado ahí con su ministro del Interior, Claudio Alvarado, o no, para dirigirse a camino a La Moneda, que no solamente va a ser el lugar de su trabajo, sino que el lugar donde va a vivir a partir de hoy día mismo, aloja ahí José Antonio Kast. Y ya llegaron las camas, los escritorios, los veladores. Además se puede tomar su traguito hoy día, como no tiene que andar en auto. No, si hay un tremendo cóctel. Por eso te digo, pero no tiene que ir a la casa. Claro, lo puede tomar ahí y después sube rápidamente, piso. le sale pedita la cosa. Y despertar en La Moneda, ay, qué extraño. Qué extraño para él y qué extraño para todos nosotros. Si Sí, nos estamos además, acostumbrados a que el presidente amanezca en La Moneda. Una pregunta, ¿cómo lo va a hacer para que le hagan el saludo a la Guardia Presidencial? ¿Va a tener que salir y entrar? Y volver a entrar, claro. No, ahí algo van a tener que disponer, se van a poner creativo. Por Morandé y entra por el otro. Oye, y lo otro es que, claro, va a poder estar más tranquilo porque no se tiene que trasladar, efectivamente. Y se supone que el discurso va a ser cortito, ya que hemos tenido que esperar tanto, se supone que no va a durar más de 20 minutos, esa es la promesa que han hecho. Y que van a hablar mucho del gobierno de emergencia, pero la emergencia en distintas áreas, no solamente en términos de la seguridad, sino que emergencia económica. El primer discurso, si no me equivoco, tiene que ser en el colegio, ¿no? En el Liceo de Almar. ¿Un punto de prensa, dices tú? No, tiene que hablarle algo. No, sí. Pero, digo, algo va a hablar ahí. Imagínate, solamente va y se saca la foto. Claro. Se saca va. la foto, corta la wincha y se va. Y los pobres pero el niños. discurso a la ciudadanía va a ocurrir desde el balcón, en Palacio, claro. El famoso discurso, el inaugural de cada gobierno. Sí, debería ser de 20 minutos, en una, digo, por la eficiencia, precisión y rigor de los republicanos. Mira, dicen que han trabajado mucho en el discurso, que va a ser bastante más emotivo, que se va a mostrar cierto carisma, que han trabajado mucho porque todos entendieron que no fue muy buen discurso cuando lo hizo apenas ganó el día de la elección de la segunda presidencial. vuelta. Ya, se fue la María Paz Ortiz, dejó el estudio, le agradecemos y está aquí ya listo para los titulares Agustín Lizana. El presidente José Antonio Kast aterrizó en Santiago, donde tendrá su primera actividad pública. El mandatario va a inaugurar el año escolar en el Liceo Augusto de Almar en Ñuñoa, junto a la nueva ministra de Educación. El alcalde de dicha comuna, Sebastián Sichel, criticó la presencia de manifestantes fuera del recinto, indicando que eran más bien actores del Frente Amplio y el Partido Comunista. En su primera actividad como ministra de Seguridad, Trinidad Steiner viajó junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, a Puerto Varas, luego que un funcionario de dicha institución fuese baleado, quedando con muerte cerebral y riesgo vital. La ex fiscal dijo que cuando se comete un delito contra un carabinero se muere parte de Chile.
El ministro de las Express, José García Ruminot, sostuvo que como nuevo gobierno van a tramitar el proyecto que busca reformar Gendarmería, al igual que la iniciativa que modifica el sistema político. El secretario de Estado también adelantó que van a solicitar al Congreso una extensión del estado de excepción constitucional que rige en la macrozona sur. Y el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que fue un error que el mandatario brasileño Lula da Silva se ausentara del cambio de mando. El también senador evitó plantear la idea de que su inasistencia perjudique la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, pero manifestó que esa aspiración está totalmente desahuciada. Conexión Tele 13. Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. ¡Descúbrenos! Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
para contarnos las principales noticias del día. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Hola Angélica, sí, es por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en la mañana, que estaban pasando varias cosas al mismo tiempo. Infartante, como dijeron algunos. Infartante, mira, te cuento. Alessandri, el diputado Jorge Alessandri, obtuvo 78 votos frente a los 75 logrados por la diputada Pamela Giles. Esto porque estaban compitiendo por la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que terminó modificando el escenario previsto por el pacto administrativo que respaldaba a la diputada del PDG. Con este resultado, la nueva mesa de la Cámara quedó integrada además por Felipe Camaño en la primera vicepresidencia y Jimena Sandón en la segunda. Camaño es independiente pro DC y Jimena Sandón es RN, recordemos eso. Tras asumir el cargo, Alessandri dijo que este era el desafío más importante de su vida pública. Además, se realizó un llamado a fortalecer el diálogo dentro del Congreso e invitó a todos los sectores políticos, desde el Partido Nacional Libertario hasta el Partido Comunista, a avanzar por el bien del país. Comienza un nuevo ciclo político con un flamante presidente de la República, un Congreso renovado, donde esta honorable Cámara de Diputados y Diputadas está llamada a ser protagonista. Debemos convertirla en un espacio de discusión con altura de miras, velando siempre por el bien común de nuestros compatriotas. Tenemos que promover el progreso y el desarrollo de los chilenos, retomar el crecimiento y respetar las instituciones, partiendo por esta. Luego de la votación, Pamela Giles apuntó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, como responsable de influir en el desenlace de la elección. En conversación con el canal de televisión de la Cámara, la diputada aseguró que el secretario de Estado habría conseguido durante las horas previas los apoyos claves que necesitaba la derecha. Yo entiendo que el ministro Alvarado, haciendo algo que él sabe hacer muy bien, logró pirquinear 2 votos durante la noche. Entiendo que ha pasado las últimas 48 horas en eso. Y bueno, logró su objetivo en buena ley, y tenemos un nuevo presidente que además es un diputado con mucha experiencia, que probablemente lo va a hacer muy bien en ese papel. Bueno, ahí escuchábamos a la diputada Pamela Giles en sus primeras intervenciones y ahora mismo vamos a conversar con ella. Muy buenas tardes, diputada. Hola, ¿cómo están? Coneja, Paula, Quique. Un gusto hablar con ustedes y pelar y hablar de política. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Díganos una cosa, ¿por qué ha apuntado al ministro del Interior, Claudio Alvarado, como el que fue en busca de los votos que impidieron que usted fuera presidenta de la Cámara? Yo entiendo, por supuesto es una información inconfirmable, que el ministro Alvarado fue el encargado durante las últimas 48 horas, aprovecho a través de este medio prestigioso de pedirle disculpas al ministro Alvarado por haberlo hecho pasar la noche en vela, porque entiendo que los votos pirquineados, cosa en la que es experto el diputado Alvarado y el ministro Alvarado, fue siempre una de sus grandes habilidades, que hoy día la puso a prueba también, y fue él, lo que me extraña es que García Ruminó parece que no participó en nada en esto, el que logró pirquinear estos 2 votos, ¿cierto? Y darlos vuelta, que le costaron bastante caro, parece, porque uno de ellos, como en la gran Gaspar Rivas, se reitera, apareció en la primera vicepresidencia de la Cámara, uno de sus votos pirquineados. Claro, el representante de la democracia cristiana. Lo que me dicen, Pamela, es que efectivamente, claro, la subsecretaria Constanza Castillo con el ministro Alvarado estuvieron ahí negociando. Ahora, ¿usted sabe qué ofrecimientos estuvieron sobre la mesa? ¿Hay conocimiento sobre eso? Porque efectivamente, ¿cuándo usted se dio cuenta que realmente los votos se podían dar vuelta? Mire, anoche hubo una reunión de la bancada de la democracia cristiana que era la última en confirmar, reconfirmar, reconfirmar el acuerdo que teníamos, que duró hasta alrededor de las 11 de la noche, donde todos los parlamentarios presentes, incluido, entiendo que Mulet, que pertenece también a esa bancada, no estoy segura de eso, y por supuesto Camaño, que estaba en esa reunión, reconfirmaron esto. Yo esto lo conozco en realidad por casualidad, porque yo no participé, Paula, en las negociaciones, ¿ya? Yo era una glamorosa princesa en su torre esperando el resultado de todo esto, una princesa anciana, pero bueno,
Pero entiendo que a pesar de eso, nosotros siempre supimos, y yo en particular, que era dificilísimo que se concretara este pacto, porque efectivamente habría sido una derrota para el gobierno en su primer día, que la oposición o una naciente oposición o el bloque contrario al que levantó el gobierno, ¿cierto?, ganara la presidencia de la mesa. Y sabíamos que se iba a hacer todo lo posible por evitarlo. Hoy día, en horas de la mañana, muy temprano, ya sabíamos que estos 2 votos habían sido pirquineados, pero no teníamos, por supuesto, la confirmación hasta que no se produjo la votación. Diputada, ¿cómo se explica que el Frente Amplio votara por usted, teniendo en cuenta que usted se declaró la opositora número 1 de Gabriel Boric? Bueno, eso que ha sido puesto como un problema, básicamente por los colegas de la prensa. No sé si ustedes viven en el mundo real. En política no es un problema, o deja de serlo cuando el objetivo se vuelve común. Y aquí el objetivo nuestro del PDG era primero mostrar coherencia, unidad, ¿cierto?, frente a este bullying permanente que cuando se va a dividir el PDG. Y el otro principal objetivo era generar un acuerdo político que le dé a nuestros diputados la mejor posibilidad para poder llevar adelante los proyectos que tenemos. Ahora, yo tengo que decirte, Quique, muy honestamente, tal cual como lo escuchaban en la cuña que ustedes dieron, primero, que esto fue, no hay que dramatizar tampoco, esto fue un acto completamente normal, republicano, una elección democrática, hecha además bajo las reglas de una ley orgánica constitucional. O sea, nada de esto es terrible, ¿ya? Ocurrió algo enteramente normal, en lo cual, más bien las preguntas políticas que a mí me interesan es cuán feble es la mayoría que logró construir Alvarado quedándose la noche en vela, ¿ya? Y con el gentil auspicio de que salieron de sus tumbas las Calilas, las Mojojojos, las Toadas, las Jaras, a colaborar con la derecha, que en definitiva es bien tremendo para ese sector, porque lo deja prácticamente sin posibilidad de incidir en la legislatura. Dígame una cosa, diputada, y ahora, el Partido de la Gente, ¿significa esto que quedó alineado con la centroizquierda o va a estar negociando caso a caso? Gran pregunta que habría que decir en nuestro idioma noticia en desarrollo, pero ¿qué sabemos? Sabemos que esta Cámara supuestamente fragmentadísima, en que no se puede operar porque hay no tienen ninguna fragmentación. Hay 2 bloques, por lo menos en lo administrativo hoy día, claramente definidos. Uno que está con el gobierno. Nosotros tuvimos como PDG una negociación de más de un mes con la derecha, que además estaba siendo exitosa hasta el momento en que nos dijeron que no necesitaban al PDG para nada, que nuestros 14 votos no les interesaban. Y yo me pregunto si eso es muy astuto, porque ahora para legislar, CAS tiene una Cámara de Diputados dividida en 2 bloques y separada por 2 votos que les deben haber costado tremendamente caro y que no sé qué consistencia tienen. O sea, me parece que probablemente es un pacto bastante feble el que triunfó hoy día. Oiga, diputada, y bueno, esta batalla fue bastante expuesta, y le quería preguntar si usted queda políticamente... Qué bueno, como que sentí, Paula, que alguien piensa en los insultos que me he tenido que bancar durante toda esta semana. Bueno, sí que ha sido bien expuesta la verdad, pero claro, uno inmediatamente se pregunta si Pamela Giles queda políticamente debilitada después de todo esto, o cree que al contrario sale fortalecida. Bueno, como yo soy la nueva Pamela, una Pamela buena, amorosa, poliamorosa, política, no te voy a decir cosas que ya no voy a decir. Por ejemplo, si tú esperas que yo te diga que he disfrutado los sapos que se tuvieron que tragar varios en esta semana, no te lo voy a decir porque soy buena, amorosa, poliamorosa. Como hay un cambio en Pamela Giles. Claro, soy la nueva ¿Por qué se puso Pamela. buena? Claro, ¿en qué minuto pasó eso? ¿Por qué se puso buena? Bueno, pero es que en algo hay que entretenerse. Me puse buena porque yo creo que los tiempos están para ponerse buena. Y para ver si ustedes me creen que me puse buena. No, yo creo que esto primero a mí me deja en libertad de acción para ser la nueva Pamela,
¿ya? Yo creo que la mesa, la presidencia de la mesa, contrario a lo que se ha dicho, es algo que a mí me habría amarrado tremendamente. O sea, los temores, por ejemplo, de que pusiera retiro, justamente desaparecían, ¿ya? Y además es muy curioso. ¿Por qué no? Perdón que le interrumpe, diputada, pero ¿eso significaba que si usted lideraba la mesa no iba a insistir en los retiros? No, significa que cualquiera que conozca el trámite legislativo sabe que yo no tengo en la presidencia de la mesa ninguna posibilidad de poner un retiro si no estoy en la presidencia de Constitución y pongo primero ahí ese retiro en formato. Y además de eso, todo esto es muy curioso, porque Jorge Alessandri, con quien yo tengo notables diferencias, porque le tengo respeto y aprecio incluso, presentó un retiro por el 100% hace pocos años atrás, cuestión que parece haber sido olvidada, ¿ya? Pero yendo a lo que tú me preguntas más concreto y a lo que me preguntaba Quique antes, incluso, que puede ser interesante desde el punto de vista del análisis político, yo te tengo que decir que el Frente Amplio, todas las fuerzas que concurrieron a esto, el Partido Liberal, el Partido Socialista, el Partido Comunista, todo el socialismo democrático, se comportó de una manera notable, y eso hay que reconocerlo, ¿ya? Nosotros todos sabíamos hoy día en la mañana que Alvarado nos había pirquineado 2 votos, todos. Y eso podría haber significado que se descuelgan, como ustedes saben, todos estos diputados que supuestamente me odiaban y encontraban terrible, iban a votar con los dientes apretados. ¿Se acuerdan de eso que ocurrió en los últimos días? Bueno, nadie se descolgó, salvo aquellos a los que Alvarado les ofreció, parece, lo suficiente como para que lo hicieran. Y desde el punto de vista mío, de la nueva Pamela, la nueva abuela, bueno, yo hace 5 días atrás tenía 14 votos. Hoy día tengo 76. Me parece que evidentemente es una ganancia. Diputada, ¿qué pasó con el diputado Contreras, Partido de la Gente, que votó por Juan Valenzuela y no por usted? No lo tengo claro, pero no podemos ponerlo a él en la fila de los que se salieron del acuerdo, de los pirquineados, porque él votó por el acuerdo, salvo ese pequeño detalle, que no es en tan que pequeño. votó por... Bueno, pero con el voto de él, no. Para serte franca aquí, que con el voto de él no cambiaba la situación, ¿me entiendes? Claro, porque nunca apareció entre los que podían ser, y que siempre han mencionado y lo hemos conversado con la diputada respecto de los que podrían ser disidentes del frente, del Partido de la Gente, perdón, que se muevan hacia republicanos, que es Briones y Olivares, básicamente. Pero que lo han dicho públicamente, además. Contreras no figuraba dentro de los disidentes. Mira, yo tengo la impresión de que en lo grueso, hoy día el Partido de la Gente demostró unidad y cohesión, ¿ya? Ese detalle que tú dices que no es tan detalle, no habría cambiado el resultado por una parte. Yo no tengo idea, en realidad, como les decía, yo no he participado en las negociaciones propiamente tal, y eso habrá que preguntárselo a él, pero yo creo que no modifica ni es lo fundamental. Lo fundamental para mí es que las fuerzas concurrentes respetaron un acuerdo aún sabiendo que se caía, y eso yo creo que deja una base de entendimiento que no sé cuál irá a ser su desarrollo, pero que es interesante observar. Estamos con la... O sea, hasta ayer teníamos una, perdona, ¿sí? Coneja, hasta ayer teníamos un gobierno que estaba desesperado para que no le quitaran la presidencia de la mesa de la Cámara, ¿cierto? Que lo lograron por 2 votos y que tienen al frente una fuerza con la que van a tener necesariamente que considerarla, porque si no, simplemente no puede aprobar ningún proyecto de quórum, por ejemplo, ninguno. Estamos con la diputada Pamela Giles. La última vez que usted estuvo aquí en la radio, después de la segunda vuelta, no sé si era la antigua o la nueva Pamela, dijo que le iba a hacer la vida imposible al presidente Kast una vez que él asumiera. ¿Sigue en esa postura? Bueno, primero no fue la última vez, estuve con el Quique... Es que eso fue en la radio al lado, 360, en la competencia. En nuestra radio amiga. La radio hermana Hermano, competencia. pero no siamesa. Bueno, entonces ahí donde el Quique va y viene, ya, entonces me confunde. Y luego de eso te tengo que decir, pues, Coneja, que yo, algo que no soy es llorona, pero la verdad es que ustedes, que son los dueños de la cuña, la han tergiversado ustedes mismos varias veces.
¿Cuál, Porque por la cuña ejemplo? porque la cuña completa, como ustedes saben, a mí me gusta más la tergiversación, para serte franca. ¿ah? Ya. Pero la cuña completa era si Kast se sale de la línea que le corresponde a un colegislador, se salta al Congreso, intenta gobernar por decreto, ahí estará la abuela y le haré la vida imposible. O sea, era sí, no era en cualquier evento, si lo estoy esperando, va a hacerle la vida imposible. La verdad es que lo encuentro amoroso, no tendría por qué, y la nueva abuela no quiere hacerle la vida cuadritos a nadie, pero me obligan, Ya, pero, diputada, Si me hubieran tenido en la presidencia de la mesa, me hubieran tenido tranquilita. Eso, y en eso quiero entrar, porque claro, por ejemplo, Jaime Mulet, que lo tuvimos en una entrevista, que fue uno de los que cambió su voto, decía que iba a... Qué lindo decirle cambió su voto a lo que... Bueno, claro, bueno, hay distintas maneras de llamar ese cambio, ¿no? Pero efectivamente él decía que va a ser una oposición más bien constructiva. Entonces, uno, de todos modos, con estas intervenciones previas suyas, diputada, uno se pregunta cómo va a ser su propia oposición a este gobierno, cómo se va a comportar. Y si es que, claro, si va a insistir, por ejemplo, rápidamente con el tema de los retiros, es como que uno quiere entender bien, como usted dice, a esta nueva Pamela, o a este nuevo personaje, o a este nuevo carácter, ¿no? Es la nueva abuela. La nueva abuela. Que es poliamorosa políticamente. ¿Ya? Y entonces, pero... Va a negociar caso a caso. O sea, primero riámonos un poco de lo que tú me estás diciendo que te dice Mulet. Pero esa es la versión, ¿cómo la versión cómo va erótica a ser? de bisagra, ¿no? El Claro, poliamor. no, peor. O sea, ¿cómo va a ser una oposición constructiva si se pasó a la derecha hoy día? O sea, evidentemente no va a ser ninguna oposición. O sea, está clarísimo. Lo interesante sabría saber cuál es el precio. ¿Ah? Ya, pero ¿cómo va a ser usted? Eso Como es lo lo que que nos interesa debería saber. interesar tanto como el papelito que le entregó Boric hoy día Al presidente. Estamos muy interesados en saber qué Estamos decía el intrigados, papelito. sí. Yo tengo cierto reporteo, pero bueno, volvamos a lo nuestro. Pero cuenta, a ver, ¿qué sabe del papelito? No, pues, pero ¿cómo? Si estamos en... No, volvamos a Pamela Giles. Quiero el Quiero papelito. protagonizar. Eso para mañana, para la otra radio. El papelito. No, queremos saber cómo va a ser Pamela Giles. Cuéntanos, a ver. ¿La nueva abuela? La nueva abuela. Pero es que en realidad ese es un chiste, pues la nueva abuela no es la nueva abuela, es la misma abuela que ustedes conocen, ya haciendo lo que siempre he hecho, que en mi versión, si le admiten la de Mulet, en mi versión es una diputada que no le teme a la clase política, que no intenta caerle bien a la clase política, que le interesan sus nietos, básicamente, y que está en libertad de acción para poder fiscalizar como lo he hecho siempre, legislar como lo he hecho siempre, en beneficio de las personas, sobre todo las que la clase política no escucha. ¿Va a insistir con los retiros, diputada Giles? Es que eso tiene no te puedo responder eso. Yo tengo presentado un proyecto de retiro hace bastante tiempo, que además logré que no me lo mandaran a Constitución y después a 3 comisiones más, ya está solamente en Constitución, y habrá que ver el momento, habrá que evaluar la situación. Yo creo que para presentar un retiro y legislarlo es necesario que la gente lo demande, en primer lugar, y esa es una cuestión que todavía está en curso, que habrá que analizar en su momento. Dígame una cosa, diputada, porque usted misma hablaba de las críticas, de lo mucho que se habló de su candidatura a la presidencia de la Cámara. ¿No cree que si el candidato del Partido de la Gente hubiera sido alguien distinto a usted, hoy día estaría sentado en la testera? Claro, por supuesto, Coneja, es posible eso, como que sería posible que si yo tuviera 25 años me podría presentar a Miss Universo, o sea, todo es posible, pero la cuestión es que yo era la candidata, y no era la candidata por casualidad. Para nosotros era muy relevante que la diputada que tiene la mayor votación en la última elección, casi 100.000 votos, que una diputada que tiene 3 periodos de experiencia en la Cámara pudiera ocupar ese rol.
Y yo creo que una cuestión rescatable, ¿hay alguien riéndose de la nueva abuela? No, estaba tosiendo. No, fue solamente tos. Solo se atoró la Paula. Yo creo que una cuestión rescatable es que a pesar de las Jaras, las Toás, los Quintana, las Calilas, las Mojojojo, la gente que a mí me conoce dentro de la Cámara, mis colegas y las demás fuerzas políticas, hicimos una construcción que hace una semana atrás era completamente imposible. O sea, si yo le hubiera dicho a usted, periodista informado, expertos en política, hace una semana atrás que iba a haber un pacto con esas fuerzas políticas que iban a llevar a Pamela Giles a la presidencia de la mesa, ¿cierto?, con el PDG, y que además se iban a sostener en esa posición, ¿ya? Yo me imagino que se sostuvieron en esa posición es porque hay proyecciones posibles, potenciales en eso, que son importantes para todas esas fuerzas. Y me parece que ahí está lo relevante. La diputada Pamela Giles esta tarde con nosotros en una de sus primeras entrevistas después de lo ocurrido esta mañana en la Cámara. Muchas gracias, diputada, por haber estado aquí en Conexión Tele 13. Gracias, diputada. ¿Puedo Gracias. decir una última cosa Diga. antes de que me... Ya. No me preguntan respecto de algo que se ha hablado que es Boric. A ver. Boric, el que yo tanto he insultado. Y como me lo han preguntado en otros medios, yo quiero decir... Pero se lo pregunté, pues, diputada. Le dije qué pensaba que Frente Amplio votaba por Claro. usted, si Boric era... Usted se había declarado opositora de Boric. Tienes toda la razón. Te lo voy a responder porque no te lo respondían. Es que la nueva abuela es muestra. Fíjate que yo creo que es absolutamente impensable la posibilidad de este acuerdo al que se llegó, que hoy día tiene 76 votos claves en la Cámara, sin la anuencia y la habilitación de ese acuerdo por parte del presidente Boric. Ah, mira, o sea, metió las manos entonces. No estoy diciendo que metió las manos ni tengo ningún dato al respecto, pero ustedes comprenden que si él no lo hubiera... El Frente Amplio fue extraordinariamente generoso en la negociación. Se dio mucho más de lo que se puede pensar para lograr hacer este acuerdo. Y todas las fuerzas concurrieron a eso y eso habría sido imposible sin la habilitación de Boric. Diputado, entonces... ¿Usted cree que él dio el pase? ¿O para que el este acuerdo? gobierno jugó en contra de su candidatura a algunos personeros? al revés. A favor. A favor. Lo que estoy diciendo es que cuando se me pregunta respecto de todos los insultos terribles y los sapos que se tuvieron que tragar y si hubiera sido otra persona, tal vez esto habría resultado mejor, lo que digo es, esto no me cabe duda a mí, estoy adivinando, por supuesto no tengo ningún, que esto fue habilitado por el expresidente en este momento, porque si no, no habría habido pacto. Esta posibilidad, claro. Vamos a Exacto. reportear eso, diputada, para despejarlo, si efectivamente Ya, y el participa o no papelito- de la negociación. ¿El Y- papelito nos va a con comentar la- algo? Para mañana, Pa' mañana, el papelito con en Radio con el 360. tique. Gracias, diputada. Muy Adiós. buenas tardes. Gracias, un Cariño, abrazo. que les vaya Chao, bien. chao. Gracias. Adiós. Conexión Tele 13. Como cada año...
pensaron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Socio Farma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. José Antonio Cast. Bueno, mira, me parece que la ceremonia de transmisión fue más pacífica y más ordenada que muchas otras anteriores, ¿eh? Sin vítores, sin gritos, o por lo menos sin un exceso de eso. Eso me hace pensar que quizás, fíjate, el intercambio de berrinches entre los presidentes la semana pasada pudo ser un factor para esto, ¿no? En el sentido de que había que haber superado tanta tensión que ya nadie estaba dispuesto a tener más. Así que pudo haber sido positivo a la larga. Y en cuanto a la jornada misma, la única observación que tengo que hacer así con cierta inquietud es el retraso de las actividades, ¿no? Cuando uno dice que el gobierno es de emergencia, le pone atención al reloj. Y eso me parece una cosa rara. Sí, a mí Rara, fíjate que me está dando vuelta eso, porque supuestamente en la mañana yo supe que querían que todo funcionara como relojito. Exacto, para demostrar para hacer la diferencia. que, claro, la corbata, el horario, que se cumplan los plazos, y el presidente a esta hora está en el colegio, en el Liceo Augusto Dalmar. Llegó atrasado prácticamente 2 horas y media, 1 hora y media. 2 horas y media. 2 horas y media. Sí. Y 2 horas, 2 horas. es mucho, y todavía no sé si ha firmado los decretos, si va a haber va a ser performático eso o no. Hay unos niños hablando, ahora no se puede ir el presidente dejar a los niños hablando solo. Y claro, a mí también me quedó dando vuelta eso, y Ascanio te iba a preguntar otra cosa. ¿Cómo analizas tú lo de Lula y Bolsonaro? Bueno, mira, no estoy seguro porque no sabemos con exactitud lo que pasó. Tenemos la impresión de que Lula decidió bajar su viaje una vez que supo que estaba invitado el hijo de Bolsonaro. Si es así, yo no puedo sino considerar un error monstruoso haber invitado al hijo de Bolsonaro a la misma actividad, porque Bolsonaro no es un rival simple de Lula, es alguien que quiere meterlo preso, ¿no? Que quiere que muera en la cárcel y viceversa. Entonces, yo creo que ahí hay un error de apreciación, digamos, de quien haya tomado la decisión respecto de cuán importante era para el presidente Lula la presencia de esta otra persona. Y creo que es un error porque
en la conversación con Lula depositaba el presidente una parte importante de la decisión que tendría que tomar respecto de Michelle Bachelet y la ONU. Entonces, ahora carece de esa conversación. Que lo amarra menos, ¿no? Que lo amarraba menos, yo creo. Claro. Porque es una conversación con Lula que sabemos que abiertamente está a favor de la campaña de Michelle Bachelet, lo está impulsando. Podía hacerle más difícil no promover la candidatura de la expresidenta. O podía, digamos, argumentar que que sus explicaciones habían sido insuficientes, no sé, tenía más salidas. Digamos, ¿no? Y yo creo que como que la aniquiló con esto. Entonces ahí hay aparte del hecho de que es un error manifiesto, digamos, no tener a un país del tamaño de Brasil en Chile para el cambio de mando, y a un país que además siempre ha tenido una amistad histórica sin importar los gobiernos que han estado. Sí, fue entonces, bien poco deferente para decirlo en forma elegante. Así es. Oye, Ascanio, otra cosa que ha pasado más o menos inadvertida, habló el embajador de Estados Unidos, Brandon Yat, y le dijo a Chilevisión, entre otras cosas, que estaba muy feliz con el nombramiento de José Antonio Kast, que haya subido al poder, y le preguntaron, bueno, ¿cómo quedaron las relaciones con Chile por el cable submarino? Dice, yo creo que el cable chino ya se acabó. No creo que va a seguir. Sí. Vamos a ver, pero se acabó. Sí, lo escuché. Bueno, pero yo creo, Brandon ya ha demostrado ser una persona muy sincera, digamos, no tiene... Estamos todos los periodistas felices con el nuevo embajador. Nos dan noticias seguido. Claro, así que yo le tiendo a creer, pues él sabe algo que no sabemos todavía los demás, digamos, ¿no? Pero efectivamente es obvio que con esta, digamos, con el tipo de acusaciones que formula Estados Unidos sobre el cable, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno de Kast lo siga tramitando. Más bien, creo que este fue el final de esa aventura. Oye, es claro, acabamos... Sí, dime. Y también, perdona, Quique, pero que también lo indica eso, el apuro con que estaban tramitándolo algunos, ¿no? Había un grupo de personas que lo estaba tramitando en tiempo récord, digo. Entonces, tú dices, bueno, qué raro, ¿no? Y sabiendo que no lo iban a poder sacar adelante en este gobierno, porque el que lo firmó el 27 de enero sabía que era imposible que el 11 de marzo tuviese todo zanjado, no era como sala cuna. Así es. Oye, Ascanio, acabamos de entrevistar a Pamela Giles y esbozó una tesis que te quería preguntar. Ella dice que lo que queda demostrado ahora es que hay dos fuerzas en la Cámara de Diputados que no están fragmentadas y que una fuerza es la que votó por ella hoy día y otra fuerza es la que votó por Alessandri, que el gobierno va a tener que trabajar con esas dos fuerzas porque hay dos votos que dirimen esto. Estaba mirando en la Cámara de Diputados Carlos Bianchi, que es independiente, que votó por Pamela Giles. Carlos Bianchi, claro. Claro, que es el voto que se dice, oye, este puede ir, igual que Karim Bianchi en el Senado, que es su hijo. A mí me habían dicho que Karim Bianchi no se debía descolgar porque está muy contento en la Cámara, que ahora tiene como un grupo, que no anda solo. Claro. Carlos. Claro, el diputado. El diputado. ¿Tú crees esa tesis que se alinearon bloques hoy día o es muy temprano para llegar a esa conclusión? No, yo creo que es muy prematuro y es una elección que tenía mucho de funcional. Es cierto que insinúa algunas cosas, pero yo no las daría por definitivas, ni si esto lo dijera alguien del gobierno, tampoco lo daría por signo de triunfo, ¿no? Esta fue una cuestión bastante circunstancial, que en cierto modo provocó Pamela Giles y también el Partido de la Gente, digamos, al buscar una alianza de ocasión que tenía validez solo para la votación de las mesas. Ahora lo hicieron bien, Yo creo que la que se produjo también es solo por las mesas, ya se terminó.
En ese sentido tiene razón Pamela Giles cuando dice que la mayoría que logró construir la derecha es bien feble, o sea, es como que lograron que dos personas se descolgaran, pero no es como pasó en el Senado, que se logró más bien un acuerdo como de corte institucional, como un pacto entre distintos partidos. Acá es realmente una mayoría circunstancial y eso es peligroso siempre. Pero también habría sido lo mismo al revés, digamos, ¿no? Si no hubiera ganado Alessandri, cualquiera que hubiera ganado habría sido una mayoría muy circunstancial, porque una de las cosas que hizo mal la derecha, en conjunto, digamos, cada uno de los partidos, fue descuidar la campaña parlamentaria y producir un resultado que está muy lejos del que obtuvo el presidente. Claro, entonces hay una pega ahí empezó que no el se problema. hizo. Claro. Claro, porque si uno Y en revisa, cierto claro. modo, Dime. se parece bastante a lo que le pasó a Piñera en la primera administración, que la derecha no hizo la pega bien. Y eso es algo que les va a costar durante todo el periodo, porque van a tener que estar negociando para todo. Pareciera que de la forma en que lo tuvieron que hacer para la presidencia de la Cámara y para la integración de comisiones. Claro. Ahora yo creo que la coalición realmente dañada es la coalición del gobierno saliente, porque tiene una pequeña ventaja de un voto, depende de cómo lo administre, digamos, y aquí los perdió todos. Perdió esas ventajas. Ahora es tan frágil el tema que Muy estaba frágil. revisando que Cristian Contreras, que uno de los 14 diputados del Partido de la Gente, votó por otro miembro del Partido de la Gente, que no es Pamela Giles, que es Juan Valenzuela, y Parisi le preguntaron, oye, pero ¿por qué Contreras no votó por Pamela Giles? No, se equivocó, dijo. Se equivocó al votar. Y Contreras dijo, no, yo no me equivoqué. No me equivoqué. No voté por Pamela Giles porque ella es de izquierda. Y lo apoyaba a la izquierda. Entonces, digo, ese voto, si hubiese sido para Alessandri ganaba por otra mayoría. Claro, o sea, por otro más. claro, no es esto de los bloques, yo creo que va a ser más fragmentado, no en esta ocasión, Sí, pero se va a tender a fragmentar, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, no es posible todavía hablar de dos bloques. Yo creo que hay y va a haber más que eso. No estamos hablando de que se enfrentan, digamos, porque el único enfrentamiento realista posible sería entre la coalición que está saliendo del gobierno y la coalición que está entrando al gobierno. Todo lo demás es marginal. El Partido de la Gente es marginal en esto. No tiene capacidad, digamos, de enfrentarse a ninguna de esas dos mayorías. Por lo tanto, digamos, lo que vamos a ver es un continuo ejercicio de negociación voto a voto. Bueno, ha sido así en los últimos Ha sido parlamentos, todo el ¿no? tiempo, o sea, tiene un desafío interesante el ministro Sexpress José García. No, va a ser difícil. Claro, por supuesto. Pero, Ascanio, igual como para el ex oficialismo, ahora oposición, es un trago bien amargo lo que les pasa, como fin de gobierno, como fin del momento en que pasan de oficialismo a oposición, es bien amargo, porque les costaba ya votar por Pamela Giles. Era algo que por lo menos en off te decían que era bien difícil, precisamente por la historia que tenían con ella, las críticas que le había hecho al Frente Amplio, a los distintos sectores. Votan por ella y terminan perdiendo. Claro, no, sí, tremendo, digamos, no, tremendo. Yo creo que digamos, lo que quedó dañado precisamente, o lo que quedó más dañado, es la relación de la oposición tradicional, de la oposición normal, que sería el mundo de la izquierda, con el Partido de la Gente, que una vez más resulta no ser confiable. Yo creo que esto va a ser difícil, pero lo sabíamos antes de votar. Ya, y José Antonio Kast, ya como presidente, ¿cuál dirías tú que es su primer desafío? Bueno, el primer desafío en realidad es echar a andar lo que él mismo ha promovido todo este tiempo, que es el sentimiento de la emergencia, digamos, ¿no? Cosa que hizo bien mandando a la ministra de Seguridad al sur, inmediatamente con el atentado al carabinero.
pero creo que no hizo tan bien con la demora que ha tenido el programa. Sí, no se siente todo tan urgente cuando va 2 horas atrasado No. la actividad. Es que fue un error pautear tantas actividades el día del cambio de mando. Me da la impresión, querida Angélica, que el error o el problema está en el almuerzo, que está muy prolongado. Es que Claro, tener porque- un almuerzo cualquiera. Claro, pero ir al liceo podría haberlo hecho mañana temprano, digo, porque fíjate que está hablando el alcalde Sichel, ha hablado el rector, unos niños, la ministra de Educación, y ahora está hablando No, va a hablar todo Sichel. el mundo. Claro, faltan los concejales, los cores, pero esto ya son 10 para las 7 y tiene Claro, que irse a la pero moneda. ¿Cuándo más va a tener mucha esa gente una cadena nacional? Por digamos? supuesto. Están Claro. aprovechando su momento. Exacto. ¿Cómo no? Claro. Estábamos hablando hace poquito en relación a la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Tiene que definirse rápido sobre eso, José Antonio Cast, o se No. puede tomar su tiempo? Se puede tomar bastante tiempo porque no hay ninguna fecha, ni siquiera estimada. Mucho de esto depende de Estados Unidos, y Estados Unidos o el presidente Donald Trump no tiene el menor interés en este problema, digamos. Y menos en creárselo cuando está librando una guerra. Suponemos que esa guerra no va a durar tanto más, pero no va a tener... Trump no tiene un interés visible en la ONU, ¿no? Por lo tanto, no va a haber fecha hasta un buen rato más. Después de la mitad del año, creo yo. Sí, teniendo en cuenta como hablábamos que no estuvo Sheinbaum, no estuvo Lula y no estuvo Bachelet en esta fiesta. Claro, exactamente. Bueno, pero Exactamente. y Michelle Bachelet, la expresidenta, no estuvo en este cambio de mando. ¿Tú crees que fue prudente? Tenía un viaje, pero ¿que fue prudente que no estuviera? ¿O precisamente si necesita contar con el apoyo del nuevo gobierno, era mejor que estuviera? ¿O a lo mejor hubiera robado mucho protagonismo? ¿Qué piensas al respecto? No, yo creo que en general es bueno que los expresidentes estén presentes en estas ceremonias porque sí representan la continuidad del Estado, en fin, y todo eso, pero también la expresidenta está en el problema no menor, digamos, de que tiene que juntar votos. Y por lo tanto cualquier ceremonia, cualquier actividad dentro de la ONU le es conveniente o necesaria, digamos. Ya, o sea Yo que creo que esa es la explicación más práctica que hay para su ausencia. está dividiendo, necesita el voto propio del propio país y necesita Claro. los votos de los demás. Es harto trabajo. Claro. Es harto más fácil Harto cuando trabajo. cuentas con el voto propio. Sí, cuando lo tienes desde el comienzo, porque Claro. ese es el problema. Pues. El problema aquí es que esto se presenta como una situación de facto ante el nuevo presidente y eso crea inmediatamente una especie de resistencia, digamos, ¿no? Que hasta ahora se ha expresado mucho más entre sus partidarios que en el propio presidente Cast, pero que existe en la coalición. Bueno, esta historia continuará y en realidad esta historia recién comienza. Así que seguiremos Recién conversando sobre esto. Ascanio, gracias por estar esta Bueno. tarde de miércoles con nosotros en Conexión Tele 13. Gracias, Canio. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual. Un abrazo. Chao, chao.
Lo importante es servir. La persona que los recibe cada mañana con una sonrisa cuando ustedes llegan de sus casas, sirve. La persona que les ayuda a limpiar el establecimiento, sirve. Y ese trabajo a veces es más importante que el que puede realizar el presidente de la República, porque les da dignidad. Si algo que me gustó cuando vine al liceo fue ver cómo de limpio estaban los baños. Y eso es mérito de ustedes, porque ustedes ayudan, porque es un lugar que muchas veces nadie ve. Me encantó subir por una escalera y ver un espejo, y decir, y preguntar, ¿por qué hay un espejo aquí? Para estar bien presentado para entrar a la clase como de las 2 de la tarde, cuando uno está cansado, aburrido. Me encantó ver alumnos trabajando solos en el taller de cocina. Ese día me tocó cocina española. Y pregunté, ¿dónde está el profesor? El profesor dejó las instrucciones y nosotros vamos a preparar la mejor comida. Me encantó entrar al taller de música y la felicito por su voz, por su desplante, porque estaban los alumnos solos ocupando los instrumentos. No había riesgo de que le pasara algo al instrumento, porque cada uno cuidaba cada una de las cosas que estaba ahí. Me encantó ver a los jóvenes entrenando para el básquetbol. Y tampoco había un monitor. Eso nos llena de esperanza. Quiero darle las gracias a los profesores, a los directores, en nombre de ustedes, a todos los profesores y directores de Chile, que se la juegan día a día por cada uno de sus alumnos. Gracias a los apoderados, que se la juegan infinitamente y cuya colaboración es absolutamente necesaria. En cada establecimiento, más que los recursos que pueden poner los apoderados, es el espíritu, es las ganas, es recibir a sus hijos y preguntarles cómo les fue. De verdad, ustedes tienen un tremendo desafío. Y no es casualidad que hoy día estemos acá, porque podríamos haber estado en otros temas. Hoy día hubo un hecho grave en la mañana y se atentó contra la vida de un carabinero. Podríamos haber estado hablando sobre el tema de la seguridad. Podríamos haber estado hablando sobre el drama que tienen muchos compatriotas en salud. Pero quisimos marcar el acento en ustedes, en la juventud, en el futuro, en la esperanza, en la calidad de la educación. No es casualidad que nos acompañen estas tremendas ministras. Y les quiero dar las gracias a ellas por aceptar este desafío. Mujeres jóvenes que se atrevieron a dar este paso. Una mujer chilena mapuche que se fue sin nada a Estados Unidos y logró el triunfo, una tremenda meta. Jimena, gracias, y lo invito a ver la historia de Jimena. Natalia, una tremenda deportista, que lo dejó todo, un esfuerzo increíble. Y coronaste a Chile con esas medallas olímpicas, con esa alegría, con esa especialidad en deporte y también en psicología, y cada día nos sorprendes más. María Jesús, una joven muy empeñosa, socióloga, que tomó un desafío importante de ser la ministra de Desarrollo Social. Gracias por ese compromiso con la patria. Y María Paz, nuestra ministra, flamante ministra de Educación. Pura energía, puro conocimiento, pura alegría. Ese trabajo, esa lealtad y esa felicidad que tú proyectas tiene que irradiar a todo Chile. Y ustedes tienen que ayudarnos. Ustedes tienen que ser ese faro que ilumina a otros establecimientos educacionales que quizás no han tenido las posibilidades que ustedes han tenido. Darles las gracias a través suyo a todos los directores de la comuna y de Chile, don Pedro. Gracias por enseñarnos a cómo hacer un acto con respeto. Me acordaba cuando educábamos a algunos de nuestros 9 hijos. Le decíamos a la 1, a las 2 y no llegaba nunca al 3, porque había comunidad, y ustedes son comunidad. Gracias, alcalde, por creer en la educación pública. Porque muchos alcaldes, teniendo la posibilidad o teniendo el fantasma de que va a perder un establecimiento, diría, no, yo no voy a invertir, porque tengo otras necesidades. Pero usted se la jugó. E invertir casi 600 millones de pesos
en un establecimiento que podría ser traspasado al sistema SLEP, me llena de orgullo porque usted está pensando en Chile, no solamente en los recursos del municipio. Y ese es un ejemplo que tenemos que seguir, que tenemos que proyectar. Para los alcaldes no es fácil administrar la educación y la salud. Se les carga mucho la mano, pero vale la pena. Y vale la pena viéndolos ustedes. Todo lo que usted invierta, porque es una tremenda inversión, se lo agradecemos. Queremos invitarlos a todos a ser ese faro que Chile necesita. Ustedes tienen que sentirse orgullosos de ser alumnos de este establecimiento. Chile los admira. Ustedes han logrado algo increíble y los necesitamos. De verdad, necesitamos grandes embajadores de la educación pública. Hay jóvenes en regiones que se lamentan, jóvenes de séptimo, octavo básico, que se lamentan por no tener las posibilidades que ustedes tienen. Cuídenlo, abrácenlo, respétense entre ustedes, más allá de las diferencias. Podemos pensar distinto en muchas cosas, pero lo que tenemos que tener claro es que Chile tiene que salir adelante con ustedes, más allá de cómo piense uno en política, en temas internacionales. Más allá de esa diferencia, cuídense. Aquí a la entrada alguien me decía, yo quiero llegar donde está usted. Y lo decía el alcalde. De aquí pueden salir los grandes líderes del futuro. Ojalá salgan grandes profesores, que es lo que más necesitamos. Valoremos, respetemos a nuestros profesores. Yo llegué aquí gracias a mi profesor de historia, que no pensaba igual que yo. Y cada vez que estoy en un acto escolar, lo recuerdo con mucho cariño, porque él inculcó en mí valores de respeto, del trabajo bien hecho, de la responsabilidad. Y eso a uno lo puede llevar a cualquier destino. Así que muchas gracias. Recuerden siempre llevar con orgullo nuestro símbolo patrio. Ahí se resume el lema de ustedes: trabajo, lealtad, felicidad, fundado siempre en la confianza. Muchas gracias por recibirnos con tanto cariño, con tanto respeto, y seguiremos trabajando por ustedes y por todos los jóvenes de Chile. Muchas gracias.